Imagina que por dudar de una idea, por hacer una pregunta incómoda, tu vida pudiera terminar en una hoguera. Durante siglos, la herejía fue uno de los crímenes más temidos. ¿Pero qué significa realmente ser hereje? ¿Y por qué las sociedades castigaron con tanta violencia a quienes pensaban diferente? Hoy en Enfrenta las sombras, viajaremos desde la antigüedad hasta la modernidad para descubrir cómo la disidencia intelectual se convirtió en delito y cómo algunos de sus protagonistas pagaron el precio más alto. ¿Qué es la herejía? La palabra herejía proviene del griego airesis, que significaba simplemente elección o escuela de pensamiento. Pero con el cristianismo pasó a significar algo muy distinto: elegir creer en algo que contradice al dogma oficial, a diferencia de la apostasía, abandonar la fe, o el cisma, romper con la jerarquía sin necesariamente negar sus doctrinas. La herejía es, en esencia, un desafío consciente al núcleo mismo de la fe. Y como veremos, ese desafío siempre despertó miedo. Los primeros casos. Antes del cristianismo, no existía un concepto idéntico de herejía, pero sí de impiedad. En el año 399, antes de Cristo, Sócrates fue condenado a beber la cicuta en Atenas, acusado de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Siglos después, en el año 385, Prisciliano de Ávila fue ejecutado en Tréveris. Fue el primer cristiano condenado a muerte por herejía, acusado de enseñanzas gnósticas y prácticas consideradas mágicas. Su muerte marcó el inicio de una larga historia de persecución religiosa. El cristianismo y la Inquisición. Con el Edicto de Tesalónica en el 380, el cristianismo se volvió religión oficial del Imperio Romano. Desde entonces, herejía y crimen de Estado se volvieron inseparables. Durante la Edad Media, la Iglesia no solo excomulgaba, sino que creó instituciones para perseguir la disidencia: la Inquisición. Los cátaros en Francia, los valdenses y muchos otros grupos fueron aplastados en nombre de la pureza doctrinal. Los castigos variaban: penitencias, peregrinaciones, confiscación de bienes y, en casos de resistencia, la hoguera. La imagen del hereje, entregado al brazo secular para ser quemado vivo, se convirtió en símbolo del terror religioso. Los tiempos de la Reforma. El siglo XV y XVI no trajeron libertad, sino nuevas ortodoxias. Jan Hus fue quemado en 1415 en el Concilio de Constanza. En 1553, Miguel Servet fue ejecutado en la Ginebra protestante de Calvino. Y en 1600, Giordano Bruno ardió en Roma, acusado de múltiples herejías por sus ideas filosóficas y cosmológicas. La Reforma multiplicó los credos, pero también multiplicó las hogueras. Otras religiones. El judaísmo castigaba a los disidentes con el cherem, una excomunión social y comercial. El filósofo Baruch Spinoza fue expulsado en 1656 de la comunidad judía de Ámsterdam por sus ideas filosóficas y críticas a la Torá. En el Islam, la apostasía y la blasfemia fueron consideradas delitos graves. Durante la Mina, en el siglo IX, los califas abasíes persiguieron a ulemas que rechazaban la doctrina oficial. Y aún hoy, en varios países de mayoría musulmana, las acusaciones de herejía o blasfemia pueden llevar a la cárcel o incluso a la pena de muerte. El fin del castigo a la herejía. Con la Ilustración llegó un cambio decisivo. John Locke defendió la tolerancia religiosa. Voltaire ridiculizó la persecución de la disidencia. Poco a poco, las leyes contra la herejía se fueron desmoronando. Hoy, en gran parte del mundo, la herejía ya no se castiga legalmente. Pero la palabra sigue evocando miedo y rebeldía. La historia de la herejía es la historia de cómo el poder teme al pensamiento libre. Cada hereje castigado nos recuerda que la libertad de conciencia ha sido conquistada con dolor y resistencia. Y quizá, en el fondo, todos somos un poco herejes, porque dudar, cuestionar y buscar la verdad siempre será la chispa más peligrosa y más humana. ¿Dónde trazamos la línea entre dogma y libertad de pensamiento? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Enfrenta las Sombras.